Bueno, lo que vamos a ver hoy es algunas herramientas que me permiten montar protocolos de comunicación de bajo nivel entre aplicaciones. ¿Vale? Hemos visto cómo comunicar dos aplicaciones con sockets. Esto es lo más básico que podemos hacer, pero hay otras herramientas que me permiten hacer cosas más potentes, siendo también herramientas de muy bajo nivel. ¿Vale? Y esto es lo que vamos a ver en este tema. Este material que tenéis aquí no es mío, es un profesor de la universidad que se llama Carlos Cuesta. Es un material que utiliza en el máster de Data Science, en el cual yo también doy clase, ¿de acuerdo? Y la verdad es que cuando lo vi me pareció que era un material muy bien preparado y tal cual se lo he pedido para poder contároslo directamente con el material que he preparado. Le he metido la tijera un poco porque hay cosas muy técnicas que he quitado, ¿vale? Pero un poco para que tengáis una idea de que por encima de sockets, de lo que son los sockets, hay herramientas que me permiten comunicar aplicaciones entre sí con mucha eficiencia, ¿vale? Sin perder toda la eficiencia que me proporciona una comunicación de bajo nivel, pero proporcionándome algunas características adicionales, ¿vale? Entonces vamos a ver por qué y para qué este tipo de herramientas y veremos tres implementaciones bien conocidas, ¿vale? Que se utilizan habitualmente, que son Protocol Buffers, que es una implementación de Google, Apache Thrift y Apache Avro, ¿vale? ¿Cuál es el problema que tenemos? Bueno, el principal problema que nos planteamos cuando comunicamos aplicaciones entre sí es el problema de la serialización y deserialización de los datos. Ya hemos hablado de esto, ¿vale? Al hilo de los sockets. Si yo quiero enviar un mensaje de una fuente a un destino, tengo que serializar ese mensaje, enviarlo como una ristra de bytes por un canal de comunicación y en el otro extremo hay que hacer el proceso contrario, ¿vale? Hay que deserializarlo. Esta serialización y deserialización se conoce, ¿vale?, en la jerga técnica como marshalling y unmarshalling, ¿vale? Es importante muchas veces también conocer los términos en inglés porque la mayoría de la documentación en esta profesión está en inglés, ¿vale? Y cuando os hablen de marshalling, pues que sepáis que os están hablando de serializar los datos, y cuando os hablen de unmarshalling, que sepáis que se os está hablando de deserializar los datos, ¿vale? Es decir, convertirlos en una ristra de bytes y pasar de una ristra de bytes de nuevo a un formato típicamente orientado a objetos, ¿vale? Un modelo de objetos. Entonces esto es una cosa que toda arquitectura distribuida tiene que hacer, porque al final lo que se mandan por la red son paquetes TCP/IP que dentro tienen una información, ¿vale?, lo que se llama el payload, ¿vale?, que es básicamente una ristra de bytes. Entonces hay que ser capaces de convertir un modelo que a veces es de alto nivel, ¿vale?, que tenemos en nuestra aplicación, modelo de objetos, en una cosa que se pueda representar como una ristra de bytes para poder enviarlo por la red, ¿vale?, al otro extremo, ¿eh? Entonces hay tres cosas que nos tenemos que plantear, ¿vale? El tipo de protocolo y datos que vamos a utilizar en la transmisión, cómo vamos a almacenar e intercambiar los datos y cómo lo vamos a gestionar en los servidores, ¿vale? Entonces estas tres cuestiones me afectan a cómo hago yo la comunicación entre mis aplicaciones. Entonces, bueno, esto es un problema que tiene ya muchos años, ¿vale? Es lo que se denomina un problema clásico y se han hecho múltiples implementaciones, se han implementado múltiples soluciones a este problema, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenéis, por ejemplo, originalmente se utilizaba el XDR en llamadas a procedimiento remoto, que era básicamente poder invocar código que se está ejecutando realmente en otra máquina, ¿vale? También en protocolos de intercambio de datos entre bases de datos, ¿vale? Ahí también ha habido que introducir este tipo de o dar solución a este problema, ¿vale?, para poder intercambiar datos entre diferentes bases de datos. Y posteriormente se ha vuelto también a un formato más textual, ¿vale? Por ejemplo, poniendo XML sobre HTTP, ¿vale?, o JSON sobre HTTP, ¿vale? Entonces los servicios REST, por ejemplo, utilizan este tipo de enfoque. Un servidor REST básicamente acepta peticiones HTTP y te devuelve la información en formato JSON, ¿vale? El formato JSON es un formato, ¿vale?, que es básicamente un conjunto de pares clave-valor. Lo que pasa es que esos pares clave-valor pueden estar anidados, entonces puede representar relativamente bien un modelo de objetos con formato JSON. ¿Bien? Entonces es bastante directo serializar un modelo de objetos a JSON y deserializarlo de vuelta,
Hablaremos de JSON cuando veamos cómo hacer aplicaciones REST con Spring. ¿De acuerdo? REST también soporta devolver las peticiones en formato XML, ¿de acuerdo? Aunque el XML está cada vez más en desuso. Se utiliza cada vez más JSON, como digo. ¿De acuerdo? Hay otro tipo de servicio web que eran los servicios SOAP, que sí que estaban fuertemente basados en XML, pero ya digo que poco a poco se van abandonando en favor de REST. ¿Vale? El problema del formato texto es lo que ocupan, ¿vale? Evidentemente el formato texto está mucho menos optimizado que un formato binario. La ventaja es que es incluso legible para un humano. De hecho, veremos cómo vamos a poder hacer peticiones REST a un servicio REST utilizando un cliente desde nuestro propio navegador, ¿vale? Con un plugin del navegador, y vamos a poder nosotros codificar las peticiones y leer el resultado de una manera muy sencilla, porque al fin y al cabo, como es texto, ¿no?, se deja leer muy bien. Entonces, bueno, en diferentes implementaciones ha habido que resolver este problema una y otra vez. Por ejemplo, ya hemos hablado de Corva, ¿vale?, que era un middleware que permitía comunicar componentes entre sí, ¿de acuerdo? Y donde se utilizaba el concepto de IDL, o lenguaje de definición de interfaces, para definir las interfaces que cumplían los componentes para poder comunicarlos entre ellos. Windows implementó también un estándar de componentes distribuidos que se llamaba DECOM, ¿vale? Lo que pasa que era específico para el sistema Windows, ¿de acuerdo? Y luego SOAP también introdujo un formato de intercambio donde se definía el modelo de objeto mediante un lenguaje de definición denominado WSDL, ¿vale? Web Services Definition Language. Entonces, este WSDL me permitía definir el modelo de objetos que había detrás de mi servicio web, ¿vale?, para que las aplicaciones pudieran generar, por ejemplo, automáticamente código a partir de ese modelo de objetos que pudiera comunicarse con el servicio web, ¿vale? Aunque ya digo que los web services, que se popularizaron mucho al principio de este siglo, aunque están muy popularizados, realmente están cada vez más en desuso, ¿vale? Utilizan un formato de intercambio basado en XML y necesitan de este ficherito, lo cual pues los hace un poquito menos flexibles que los servicios REST, aunque los servicios REST también tienen sus problemas, pero bueno, las cosas muchas veces son así, ¿vale? Y al final hay una tecnología que se impone sobre otra, ¿vale? Y muchas veces tampoco hay una razón clara, ¿vale? En este caso, pues a la gente no le gustaba mucho que el WSDL te encorsetaba mucho a la hora de ir evolucionando tu API, ¿vale? Tu API REST, ¿vale? Bueno, aparte del XML, que también era bastante pesado. Entonces, ¿cuál es el enfoque que se utiliza en la práctica para comunicar aplicaciones entre sí? Bueno, pues hay 4 opciones típicas, ¿vale? Formatos basados en texto, ¿vale?, incluyendo XML, ¿de acuerdo? Esto permite lo que se llama cross-platform, es decir, que nos independiza de la plataforma, porque XML es independiente de que estemos comunicando el sistema Windows con el sistema Linux, ¿vale? El XML es el mismo, pero son ineficientes, ¿vale? Uso de JSON, que es el JavaScript Object Notation, que sigue siendo texto, pero es más ligero que el XML, ¿vale? Además, típicamente las aplicaciones JavaScript tienen lo que llaman ellos minimificación, que es que minimizan al máximo comprimiendo todo lo que pueden el código JavaScript, ¿vale? Y los datos también que se intercambian, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, es un poquito más ligero que el XML, aunque sigue siendo un formato textual. Y luego tenemos formatos binarios específicos, ¿vale? Por ejemplo, lo que se llama como Java Writables, ¿vale?, como en invocación remota de métodos en Java, que si yo tengo objetos serializables en Java, pues los puedo enviar, ¿vale?, por la red, ¿vale? Son eficientes, pero en general son específicos de la plataforma, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que necesitamos realmente? Lo que necesitamos, si queremos eficiencia e independencia de la plataforma, es utilizar APIs internas. Necesitamos definir nuestras propias APIs, nuestros propios protocolos para poder comunicar nuestras aplicaciones como nosotros necesitemos, ¿vale?, pero con toda la eficiencia, ¿vale?, que me permite un mecanismo de comunicación de bajo nivel.
Entonces, bueno, ya vamos a ver un poquito. ¿Por qué no usar texto? ¿Vale? Bueno, el texto es muy útil, por ejemplo, para temas de depuración, porque como es texto, se deja leer, ¿vale? Pues un humano le puede echar un vistazo y sabe si una respuesta a una petición, ¿vale? Es correcta o no es correcta, porque se lee fácilmente. Si la respuesta viene en formato binario, pues eso es muy complicado de depurar, a menos que primero la decodifiques y reconstruyas, ¿vale? El modelo de objetos que hay por detrás de esa respuesta, ¿vale? Entonces, problemas del formato textual. No proporciona un protocolo de intercambio, en el sentido de que yo tengo que poner código tanto en el cliente como en el servidor, ¿vale? Tengo que implementar un servicio REST, ¿vale? Que acepte determinados tipos de peticiones, codificar los mensajes en ese formato textual, ¿vale? Y devolverlos como resultado de una petición REST, por ejemplo, si estuviéramos utilizando REST, ¿vale? Entonces me está exigiendo escribir tanto el protocolo como la serialización, ¿vale? De todos los objetos que utiliza en el protocolo para enviarlos en el formato textual que estamos usando, ¿vale? Ya sea JSON, ya sea XML. Además es poco eficiente en términos de datos y es poco eficiente en varios sentidos, ¿vale? Por ejemplo, poco eficiente en términos de parsear eso que me está llegando por la red. Yo recibo un XML por la red, ¿vale? Y ahora lo tengo que convertir en un modelo de objetos, ¿de acuerdo? Bueno, pues tengo que ponerme a leer el XML, ¿vale? Leer cada una de las etiquetas, ir creando objetos según me vaya diciendo el XML, ¿vale? El procesado de ese documento de texto es bastante costoso. Estamos haciendo un análisis sintáctico, básicamente, y semántico en tiempo de ejecución, ¿vale? Entonces, eso me lleva un tiempo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es relativamente lento de procesar, ¿vale? Desde que a mí me llega el XML hasta que yo le puedo decir al tío, toma, esta es la respuesta en un formato orientado a objetos, ¿vale? Pues eso lleva un coste en tiempo asociado, ¿de acuerdo? Y también es costoso en términos de espacio, porque un formato textual siempre ocupa más espacio que un formato binario, ¿sí? Cuando tenemos respuestas voluminosas, pues esto puede ser realmente un problema, ¿sí? Al margen de que, dependiendo de cómo hagamos el parsing, requiere también un mayor consumo de memoria. Cuanto más grande sea el documento a procesar, como no estemos utilizando un parsing que sea eficiente en consumo de memoria, ¿vale? Se me puede disparar ese consumo, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son los objetivos que nos marcamos cuando queremos un formato que realmente me permita eficiencia en la comunicación entre aplicaciones? ¿Vale? Bueno, pues evidentemente una de las primeras cosas que yo quiero es multiplataforma. Cualquier aplicación distribuida, ¿vale? Tenemos que pensarla de forma que sea políglota. Es decir, que diferentes componentes de la aplicación, diferentes partes de la aplicación se puedan implementar en diferentes lenguajes, ¿vale? Porque una cosa que es muy sencilla de hacer en un lenguaje puede ser muy costosa de hacer en otro, ¿sí? ¿Vale? Entonces, si el mecanismo de comunicación es independiente del lenguaje de programación, pues mejor, ¿vale? Yo puedo tener mi servicio REST implementado en Java, pero luego puedo tener un servicio que me proporciona, pues yo qué sé, temas de mensajería instantánea que está implementado en no sé qué otro lenguaje, ¿vale? Y otro servicio que me proporciona escalado de imágenes que está implementado en Python porque tiene un binding muy bueno para hacer cosas con imágenes, ¿vale? Y otro servicio que está implementado en, yo qué sé, ¿vale? No sé qué otro lenguaje, ¿vale? Porque ese lenguaje pues está especialmente diseñado para hacer ese tipo de tareas, ¿vale? Entonces me interesa hacer ese servicio implementado en ese lenguaje. Bueno, entonces queremos que el mecanismo de comunicación sea implícitamente multiplataforma, sin que yo tenga que hacer ningún esfuerzo adicional, ¿vale? Y además quiero un equilibrio razonable entre ser eficiente, ¿vale? En términos tanto de espacio como de tiempo, para lo cual inevitablemente tengo que usar un formato binario, ¿vale? Porque si yo utilizo un formato binario y sé que lo que me está viniendo por ahí es, por ejemplo, un objeto que tiene un atributo int, un string y un no sé qué, desde un formato binario levantar un objeto con esos atributos es prácticamente inmediato, ¿vale? No tengo que andar parseando nada, no tengo que andar analizando nada, ¿vale? Simplemente sé que me cojo los 4 primeros bytes y eso es un entero, pum, lo pongo en un atributo de tipo entero. Me cojo los siguientes n bytes y eso es un string, pum, lo pongo en un atributo de tipo string, ¿vale? Levantar un objeto
desde un formato binario es muchísimo más rápido. Pero quiero balancear esta eficiencia también con facilidad de desarrollo, ¿vale? Gestionar formatos binarios en general es un infierno. Entonces, quiero la comodidad y rapidez a ser posible, ¿vale? De JSON, ¿vale? Pero con la eficiencia de un formato binario. Entonces, las herramientas que vamos a ver aquí, ¿vale? Básicamente lo que me ofrecen es, o intentan ofrecerme, un balanceo entre estas dos cosas, ¿vale? Facilidad, pero también eficiencia. ¿Bien? Entonces, bueno, ahora entramos en ello. En resumen, tenemos diferentes soluciones que nos caen dentro de la misma categoría, ¿vale? Protocolos de intercambio de datos, pues en su mayoría, si queremos ser eficientes, tienen que estar basados en formatos binarios, ¿vale? Aunque los hay también basados en JSON y XML, pero siempre van a ser más ineficientes, ¿de acuerdo? Estos protocolos me definen marcos, lo que se denominan marcos o frameworks de serialización, ¿vale? Y son los tres que vamos a ver: el Google Protocol Buffers, el Apache Thrift y el Apache Avro, ¿vale? De forma que yo me abstraigo de ese proceso de serialización y ellos lo que me van a exigir es que yo defina cómo va a ser mi API, ¿vale? Y ellos se van a encargar, ¿vale? De toda esa parte de serialización, ¿de acuerdo? Yo me engancho en su framework, pero ellos hacen el trabajo sucio, por así decirlo, ¿vale? Y luego hay muchos otros que, bueno, aquí no se consideran, pero que los tenéis ahí, ¿vale? Un poco por completitud, ¿vale? Vale, entonces estos frameworks que me proporcionan esta serialización, ¿vale? Que a priori parece así tan guay, tan sencilla, y que además lo hacen a formar un formato binario para ser súper eficientes, ¿vale? ¿Qué propiedades cumplen? Bueno, pues en general todos ellos me exigen describir la interfaz, ¿vale? Entre los diferentes componentes, ¿vale? Yo tengo que decidir cómo se van a comunicar los componentes entre sí, qué mensaje van a intercambiar, ¿vale? Cuáles son los tipos de esos mensajes. Eso tengo que hacerlo con un grado de detalle, ¿vale? Hasta el último nivel. Tengo que definir todo mi modelo de datos que se van a estar intercambiando mis aplicaciones. Eso se hace en lo que se denomina un IDL, ¿vale? Un lenguaje de descripción de interfaz, que típicamente es independiente del lenguaje de programación. Con esto consiguen también la independencia del lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo hacemos tanto a nivel de datos, definir los tipos de datos que se van a intercambiar, como a nivel de protocolo, ¿vale? Es decir, cómo es el protocolo de comunicación entre las aplicaciones. Me proporcionan formato binario, es decir, son capaces de transformarme ese modelo de datos cuando yo se lo presente para enviar un mensaje a un formato binario, ¿de acuerdo? Enviarlo por la red. Además, resolviendo ellos todos los problemas que pueda haber, ¿vale? En esta arquitectura un int son 16 bits, ahí son 32, ¿vale? O sea, ellos van a resolver todas esas cuestiones. Y además proporcionan soporte para múltiples versiones, ¿de acuerdo? Al final todo el software, cualquier pieza de software evoluciona. Entonces, estos frameworks me permiten ir avanzando en versiones del framework, ¿vale? Manteniendo compatibilidad hacia atrás, ¿de acuerdo? Pero además también me permiten evolucionar mi modelo de datos, porque mi aplicación necesariamente tendrá que ir evolucionando, ¿vale? Entonces me proporcionan facilidades para yo evolucionar el modelo de datos. Típicamente yo cambio el IDL, ¿de acuerdo? Y las aplicaciones se pueden seguir comunicando. ¿Bien? Bueno, pues vamos a ir viendo estas tecnologías. La primera de las que vamos a ver es Protocol Buffers, que es un formato definido por Google, que lo crearon en 2001, ¿vale? Y que hicieron open source en 2008, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un protocolo de comunicación que usan servicios internos de Google, por lo tanto está probado, ¿vale? Es estable y es fiable. O sea, es una cosa que ellos están utilizando para comunicar internamente sus servicios de una manera eficiente. Tiene soporte oficial para C++, para Java, para JavaScript y para Python, con lo cual ya de por sí da soporte a una gama bastante amplia de aplicaciones. Java y JavaScript, prácticamente cualquier protocolo de este tipo, cualquier framework de este tipo te va a proporcionar ese soporte, porque con eso cubres prácticamente todo el espectro web, ¿vale? Y luego en este caso pues C++, porque muchas veces cuando quieres bajar el nivel de abstracción tanto para ser tan eficientes, porque quieres comunicar aplicaciones que necesitan ser muy eficientes, y C++ pues es un lenguaje típicamente que permite construir aplicaciones eficientes, ¿de acuerdo?
Pero bueno, aparte del soporte oficial, que es este de aquí, es decir, estos 4 lenguajes, ¿vale?, los soporta oficialmente Google. Es decir, Google publica versiones de protocol buffers para estos 4 lenguajes, es decir, librerías que yo puedo utilizar en cualquiera de estos 4 lenguajes y que son oficiales de Google, ¿vale? Pero luego hay muchos otros lenguajes soportados por librerías desarrolladas por terceros, ¿vale? Y aquí ya pues habrá que ver si esa librería, que a mí me interesa para un lenguaje, yo que sé, Haskell, ¿vale?, pues soporta la última versión de protocol buffers o no, si realmente es de fiar, ¿vale? Ahí habría que ver pues si tiene un conjunto de test razonable para ver si realmente eso es una cosa que funcione, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahí ya, si tenemos la necesidad de utilizar alguna librería que no sea oficial, pues tenemos que preocuparnos de ver realmente la robustez de esa librería, ¿de acuerdo? Y está basado en un lenguaje de descripción de interfaces que está inspirado en el de Corba, ¿de acuerdo? Entonces, esto es quizá una de las cosas que es un poquito más engorrosa de protocol buffers, ¿vale? Apache Thrift es otro framework que tiene el mismo objetivo, ¿vale? Se diseñó originalmente en Facebook, ¿vale?, de hecho por un ex empleado de Google que no le debían gustar los protocol buffers de Google, ¿vale?, entonces decidió implementarse su propio framework. ¿Bien? Evidentemente tiene claras similitudes con protocol buffers, ¿vale?, e intenta, por así decir, ser la siguiente generación de protocol buffers, ¿vale? La forma de definir la interfaz entre los componentes es muy similar a la de protocol buffers, con un IDL, ¿vale? Es un poquito más limpia y como se parece a la de protocol buffers, pues es relativamente sencillo comparar, ¿vale?, un IDL para protocol buffers con un IDL para Apache Thrift. Incluye, además de permitir comunicar aplicaciones entre sí, lo que se denomina un stack RPC completo, es decir, que permite hacer invocaciones remotas de métodos directamente utilizando el propio framework, ¿vale?, Apache Thrift, ¿vale? Podríamos invocar un método en un servidor remoto como si fuera una llamada local, ¿vale? Eso es lo que significa RPC. Y tiene bastante más lenguajes de soporte, ¿vale?, soportados oficialmente. Aquí tenéis C++, Java, JavaScript, Python, PHP, Ruby, Erlang, ¿vale?, Perl. Bueno, aquí tenéis un pequeño diagrama, ¿vale?, de cómo usaríamos Thrift en nuestra aplicación, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer es definir todos los tipos de datos y las interfaces de mis servicios, los datos que van a intercambiar, ¿vale?, y qué interfaces proporcionan los servicios, ¿vale? Pues ya acepto, por así decirlo, esta invocación con estos parámetros, ¿vale? Una vez que tengo todo eso especificado en un fichero de especificación, que es independiente del lenguaje, utilizo las herramientas de generación de código de Thrift, ¿vale?, que de hecho están escritas en C++, para generar código para mi aplicación. ¿Que mi aplicación es Java? Pues le digo a estas herramientas que me generen código Java, ¿vale? ¿Que tengo un cliente Java y un cliente Python? Pues genero código para Java y para Python, ¿vale? De esta manera, a partir de una misma especificación, ¿vale?, puedo generar código para todos los lenguajes que yo quiera, o al menos todos los que estén soportados por el framework. ¿Bien? ¿Qué es lo que tengo que hacer después en mi aplicación? Pues lo que tengo que hacer en mi aplicación es incluir el código que me ha generado el generador de código de Thrift, ¿vale? Y ese código me posibilita invocar servicios remotos definidos en este lenguaje de definición de interfaces, ¿vale?, como si fueran servicios locales, ¿vale? Yo me olvido, ¿de acuerdo? Y es el código generado por este generador de código de Thrift el que se encarga de coger ese modelo de objetos, ¿vale? Por ejemplo, si estoy en una aplicación Java, serializarlo como sea necesario en formato binario, enviarlo al otro extremo, y en el otro extremo, si es una aplicación Python, pues tendrá el código generado para Python que hará justamente lo contrario, coger ese formato binario y reconstruir algo, ¿vale?, que le pueda servir a la aplicación Python, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, estas herramientas en general se basan en definir de manera agnóstica del lenguaje los tipos de datos, ¿vale?, y la forma de intercambiar información entre los servicios, ¿vale?, las interfaces de los servicios, generar código para diferentes plataformas, Java, Python, C++, lo que sea, ¿de acuerdo? Y luego yo en mi aplicación incluyo ese código generado para poder comunicarme con otra aplicación, ¿vale?, que esté implementando este mismo protocolo, ¿sí?, o que entienda este mismo protocolo, ¿sí?
Entonces, si yo quiero cambiar el protocolo que estamos hablando, pues simplemente me voy al ficherito de definición del protocolo, este demo.thrift que veis aquí arriba en el diagrama, lo cambio, regenero el código, ¿vale? Me voy a mis aplicaciones, incluyo el nuevo código generado, ¿vale? Y sigo funcionando. ¿Sí? Con esto he conseguido, ¿vale? Es un proceso más engorroso que utilizar formatos textuales de intercambio de datos, pero es mucho más eficiente, tanto en espacio como en el parseo de los datos que nos intercambiamos. Entonces, bueno, ya digo que Thrift está directamente inspirado en Protocol Buffers, ¿vale? Entonces, pues esto es el proceso que hemos hablado, ¿vale? Se describe el formato de intercambio de mensajes, se compila o genera el código necesario, ¿vale? Con un programita, con un binario que nos proporciona Thrift, ¿vale? Que me permite generar código para diferentes lenguajes con una llamada como la que veis ahí, ¿vale? Thrift --gen, el lenguaje objetivo, ¿vale? Y el fichero de descripción de la interfaz, ¿vale? El IDL. Ese código generado, una de las ventajas que tiene es que, aunque es bastante voluminoso, en general es legible, porque uno de los problemas que tiene generar código muchas veces es que se genera un código que es absolutamente infumable, ¿vale? No sé si habéis utilizado alguna vez herramientas de generación de código, pero o sea, es que hay algunas que parece que no sé, ¿sabes? Que las han hecho especialmente para que eso nadie jamás le pueda meter mano, ¿eh? Entonces, hombre, vale, yo no querría nunca jamás tocar este código, ¿vale? Pero si llegara el momento en el que yo, por algún motivo, tengo, aunque sea que depurar para ver porque hay algún tipo de error y no sé qué está pasando, pues si el código es legible, por lo menos no me muero del asco mientras estoy depurándolo, ¿vale? Aunque, evidentemente, este código no está pensado para ser editado bajo ningún concepto, ¿vale? Entonces, aquí tenéis un ejemplo de definición, ¿vale? En Thrift, ¿vale? Entonces, fijaros un poquito, el formato de definición es un poquito asquerosito. Aquí tenemos algunas cosas de alto nivel a la izquierda arriba, por ejemplo, el espacio de nombres, ¿vale? Que vamos a utilizar, ¿vale? Lo hemos llamado Java, podríamos haber puesto cualquier nombre. Si vamos a utilizar alguna cosa específica, le puedo dar incluso alias. Por ejemplo, este tipo de lenguajes me permiten definir muy claramente si yo quiero un entero, si ese entero debe ser de 32 bits o de 64 bits, ¿vale? Entonces me proporciona los tipos i32 e i64, por ejemplo, en el caso de Thrift. Pero hay veces que utilizar eso todo el rato, ¿no? En un fichero de definición puede ser un rollo, ¿vale? Entonces, si por ejemplo yo considero que mis ints van a ser siempre de 32 bits, lo puedo llamar simplemente int, ¿vale? Y si quiero un formato de 64 bits, pues a lo mejor le puedo renombrar como long. De forma que a partir de este momento, en el fichero de especificación, siempre que diga int es un entero de 32 bits y siempre que diga long es un entero de 64 bits. Es muy importante en este tipo de lenguajes de especificación ser muy precisos, ¿vale? En el tipo de dato que yo quiero, porque esto se va a convertir en un formato binario que además perdón, que además va a ser lo más compacto posible, ¿de acuerdo? Entonces, si utilizo 2 bytes, ¿vale? Pues ya sé lo que me cabe ahí, no me cabe más que un entero de 32 bits, ¿vale? De 2 bytes, 4 bytes, de 32 bits, ¿de acuerdo? Si necesito cosas más grandes, pues especifico 64 bits, ¿bien? Pero al final todo esto se va a compactar en una lista de bytes, entonces es importante ser muy concreto, ¿vale? En el tipo de datos que vamos a utilizar. Luego, como veis, puedo definir incluso enumerados, ¿vale? Ahí tenemos un enumerado size, ¿vale? Donde define un tamaño small y un tamaño large, ¿vale? Y un enumerado player. Y después se definen lo que se llaman structs, ¿vale? Estos structs en un lenguaje orientado a objetos se representarán como objetos, ¿vale? Pero en un lenguaje que no sea orientado a objetos, pues se representarán de otra manera, ¿vale? Como estructuras de datos básicamente con campos, ¿vale? Lo que sería un struct de C++ o un register esto de Pascal, ¿vale? Entonces ellos han decidido utilizar el nombre struct de manera genérica. Entonces tenemos un struct imagen y fijaros que todos los campos están numerados. Esto es importante, ¿vale? Porque esto ayuda, esto le dice a Apache Thrift en qué orden hay que serializar los datos, ¿vale? Entonces todo campo tiene que tener un índice. ¿Bien? Entonces un poco rollo, pero bueno, el Apache Thrift pues lo exige así, ¿vale? Entonces tenemos el tipo de dato,
Y aquí, por ejemplo, vemos que tenemos un tipo predefinido string, ¿vale? Y el nombre del campo. En este caso, URI, ¿vale? Coma y otro campo, y otro campo, y otro campo. Y veis que hay campos que están marcados con optional y hay campos que están marcados con required, ¿vale? Evidentemente, los optional pueden estar o pueden no estar, y los required siempre están. Esto es importante decirlo explícitamente también, para que el serializador y el deserializador sepan qué es lo que se pueden esperar, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues tenéis también un struct medios, y fijaros que, por ejemplo, en este struct medios tengo también un tipo de datos lista, y además indico qué es lo que hay dentro de la lista, ¿vale? Aquí voy a tener una lista de strings que se llama persona, ¿sí? Veis que tengo también, ¿vale? Puedo tener referencias a otros structs. Aquí tengo un campo required que se llama reproductor, ¿vale? Y que es de tipo player, ¿vale? Este player, pues, es el player que está definido aquí, ¿sí? O aquí, por ejemplo, tengo una lista de imagen, y esta imagen es este struct que está definido aquí, ¿vale? En el media content. Con este lenguaje de definición yo puedo generar un código Java, ¿vale? Que me permite intercambiar este tipo de datos entre dos aplicaciones, y Thrift se encarga de hacer la serialización y deserialización a partir de esta especificación. ¿Que necesito cambiar, introducir un nuevo atributo aquí? Pues meto el atributo, regenero el código, ¿vale? Y recompilo mis aplicaciones con ese nuevo código, ¿eh? Claro, esto es propenso a errores, porque la probabilidad de que te olvides de meter el código nuevo en tu aplicación es mayor que cero, ¿vale? Y de que al final tengas, si estás comunicando dos aplicaciones entre sí, tengas una con el código nuevo y otra con el código antiguo, porque en la segunda se te ha olvidado, ¿vale?, meter el nuevo código generado. Entonces, bueno, hay que tener cuidado, ¿vale? Y esto es un ejemplo de protocol buffers que, como veis, es muy similar, ¿eh? ¿Vale? Entonces, aquí tenemos también el imagen, pero en lugar de struct lo llaman message, ¿vale? Con los mismos campos, ¿bien?, en el medios, y aquí lo único que estoy viendo que los enumerados los tiene incluidos dentro del propio struct, o en este caso message, como lo han llamado ellos. Entonces, es muy similar, ¿vale?, esta especificación a la especificación de Apache Thrift, ¿sí? ¿Cuáles son las reglas de los IDLs de Thrift y de Protocol Buffers? Bueno, están basados en mensajes o structs, ¿vale? Entonces, cada fichero puede tener varios mensajes y varios structs. Cada mensaje puede contener a otros mensajes. Podemos hacer jerarquías de objetos, de composición, ¿vale? No hay ningún problema en eso. Es lo razonable, es que si no, no da mucho más de sí el formato, no daría mucho más de sí. Todo campo debe tener un ID, que es un valor numérico positivo, ¿vale?, que es, desde luego, el mayor engorro del formato, del que anda poniendo el ID delante de cada campo, ¿vale? Se pueden indicar valores por defecto y se pueden indicar campos opcionales, ¿vale?, diciendo explícitamente optional frente a required, ¿eh? Entonces, bueno, ¿cómo usamos este formato? ¿Vale? Pues bueno, aquí las claves son las etiquetas, los IDs, ¿vale?, que identifican un campo, que hay que mantenerlos en ambos extremos, ¿vale? Es decir, cuando yo genere el código para mis aplicaciones, ¿vale?, los IDs deben respetarse. Si yo cambio un ID de un campo por otro, ¿vale?, y regenero el código, ese código es diferente, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Y bueno, algunos detalles de implementación de estos IDs, de serialización de estos IDs, que no tienen mucha importancia, ¿vale? Es que se utiliza un único byte si se puede, es decir, si tenemos menos de 15 campos o 16 campos, ¿vale? Y si tenemos más, pues entonces se utilizan dos. O se utilizan los 15 primeros, se utiliza uno, y los siguientes se utilizan dos. Entonces, bueno, comparativamente, pues Thrift tiene algunos tipos más complejos de los que permite Protocol Buffer. Por ejemplo, admite contenedores, listas, conjuntos, mapas, ¿eh? Permite constantes, permite excepciones, ¿vale? Y además Thrift incluye un protocolo RPC, ¿vale? Google también tiene uno para Protocol Buffer, pero ese no lo han liberado, ¿vale? Ese es privativo. Y los dos definen versiones en los datos, es decir, los propios datos pueden llevar asociada qué versión de datos es esa, ¿vale? De forma que el otro extremo, cuando reciba los datos, pueda decir, tú estás en la versión 2, ¿vale? Y pueda recomponer un modelo adecuado a esa versión,
¿de acuerdo? Esto a veces es importante porque no siempre podemos actualizar todas las aplicaciones, ¿vale? Todos los servicios al unísono, ¿de acuerdo? O hay veces que dependemos de servicios que a lo mejor son un poco más antiguos y no estamos en disposición de actualizarlos, ¿vale? Pero en otros servicios sí que necesitamos actualizar el modelo de datos. Bueno, pues es importante que las aplicaciones puedan también enviarse el modelo, ¿vale? que están esperando para poder saber cómo deserializarlo correctamente, o incluso decirnos, mira, este modelo no me lo mandes porque yo esto no lo soporto, yo soporto la versión 1, ¿vale? Bueno, respecto a rendimiento, bueno, pues hay mucho más rendimiento, ¿vale? En este tipo de aplicaciones, pero hay menos flexibilidad, evidentemente, utilizar formatos textuales, ¿vale? Bueno, algunas cuestiones como por ejemplo que los metadatos viajan con dentro del propio cuerpo del mensaje en ese tipo de formatos binarios, ¿de acuerdo? Lo cual incrementa un poquito el tamaño del mensaje, pero bueno, como son bastante eficientes, pues tampoco muy crítico, ¿vale? Y en cuanto a tamaño, Protocol Buffers es más pequeño, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis un poquito, ¿vale? Ordenados lo que sería el tamaño, por así decirlo, la eficiencia en tamaño de una comunicación con Protocol Buffers, con Thrift, con una versión, bueno, es que hay dos versiones de Thrift Compact y Thrift normal, con JSON, con XML o incluso con RMI de Java, ¿vale? Invocación remota de métodos. Entonces, aunque en cuanto a tamaño, Protocol Buffers es el más pequeño, Thrift es el más rápido, ¿vale? Y por ejemplo, una comunicación REST con XML puede tardar hasta 5 veces más que Thrift, ¿no? Entonces, cuando la eficiencia es importante, pues hay que ir a este tipo de mecanismos de comunicación. Bueno, en lo que se refiere a la gestión de versiones, ¿vale? Bueno, no, en este caso Thrift es capaz de soportar versiones anteriores, ¿vale? de los datos, puede leer datos antiguos, incluso usar servidores antiguos, y la clave son los identificadores de los campos, ¿vale? Entonces, mientras mantengamos los identificadores de los campos, no es necesario recompilar, en el sentido de que yo puedo añadir campos nuevos, que si no cambio los identificadores de los campos antiguos, ¿vale? Un servicio Thrift que reciba un mensaje con campos nuevos lo soporta, ¿vale? No necesito recompilar, ¿de acuerdo? Lo único que como esos campos nuevos no los conoce, pues simplemente los ignora, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay formas en las que resuelven este tipo de herramientas el mismatch entre los datos que llegan y el código que se generó a partir del IDL, ¿vale? Que tiene un formato más antiguo, ¿de acuerdo? Entonces, hay distintas formas en las que este tipo de sistemas se comportan, que tampoco vamos a entrar en mayor detalle, ¿vale? Entonces, en general, Protocol Buffers es más compacto, por lo tanto es mejor para transmisión, está mucho mejor documentado, pero no tiene invocación remota de métodos, ¿vale? Thrift es más flexible, admite estructuras de datos mucho más complejas, ¿vale? E incluye la implementación de RPC, pero en general está peor documentado. Entonces aquí, pues ya muchas veces hay que balancear qué es lo que uno necesita, ¿vale? Y nos habíamos dejado uno en el tintero, que es Apache Avro. Apache Avro utiliza un enfoque un poco diferente a los anteriores, ¿vale? Incluye, igual que Thrift, ¿vale? Un marco de RPC completo, bueno, un sistema de serialización de datos, ¿vale? Proporciona estructura de datos complejas también, tiene un formato binario compacto y rápido, y una de las ventajas que tiene Apache Avro es que se integra fácilmente con lenguajes dinámicos, ¿vale? Los lenguajes dinámicos son lenguajes que no se compilan, ¿vale? Sino que típicamente se interpretan en tiempo de ejecución, ¿de acuerdo? Entonces, Apache Avro está especialmente diseñado para funcionar adecuadamente con este tipo de lenguajes, ¿no? Se está utilizando mucho en Hadoop, que es un sistema que me permite procesar datos en un entorno Big Data, que supongo que habéis oído hablar de ello, ¿no? Entonces, en este tipo de entornos es esencial la eficiencia en la comunicación de datos, porque estamos manejando grandes cantidades de datos, ¿vale? Entonces, el intercambio de datos tiene que ser muy eficiente. Una de las ventajas que tiene Avro es que utiliza JSON como IDL. En lugar de utilizar un IDL como los que hemos visto antes, que es horroroso, si uno está acostumbrado a leer JSON, pues Avro permite definir el formato de intercambio en JSON, ¿vale? Entonces se utiliza a dos niveles, tanto en la especificación de los tipos de datos como en la especificación de los protocolos, ¿no? Entonces Avro está basado en el concepto de esquema, que el esquema se almacena con los datos, son como los metadatos, ¿vale? Y en general la serialización es rápida y ocupa poco espacio,
¿vale? Entonces, una de las cosas que permite Abro es varios esquemas en el mismo flujo, ¿vale? De forma que yo puedo enviar dos esquemas de datos seguidos y él es capaz de detectarlo. Y bueno, algunos detalles acerca de invocación remota que tampoco tiene mayor historia. En cuanto a nivel de eficiencia, pues es similar a Thrift en eficiencia, ¿vale? Una de las principales características de Abro es que es dinámico, ¿vale? Admite tipos arbitrarios y no necesita generar ni cargar código nuevo, ¿vale? Es capaz de detectarlo dinámicamente, ¿vale? Y generar o de serializar eso al vuelo, sin necesidad de generar código. Entonces esto permite una evolución de los esquemas mucho más simple, porque yo cambio el esquema y no necesito recompilar ni hacer nada de esto, ¿vale? Toda esa parafernalia que habíamos dicho además que era propensa a errores, en Abro no es necesario hacerlo, ¿bien? ¿Qué tipo de lenguajes soporta de manera oficial? Bueno, pues tiene APIs para Java, ¿vale? Que es la versión original de Abro, ¿vale? Para C++, para C#, para PHP, para Python, que es un lenguaje dinámico, y para Ruby. Entonces yo podría utilizar Abro desde cualquiera de estos lenguajes, ¿vale? Entonces, bueno, algunos detalles de implementación, pues los datos admiten compresión y splitting, puedo partir los datos si lo necesito, ¿vale? Permite meter datos arbitrarios y bueno, tiene una versión binaria o codificación neutral, ¿vale? en JSON, ¿vale? Algunos inconvenientes, bueno, pues podría ser más eficiente, ¿vale? Aquí hay margen de mejora. La gestión de errores es compleja si pasa algún problema, ¿vale? Y es poco extensible. Por ejemplo, protocol buffers permite mucha extensibilidad, ¿vale? Está muy pensado para ser extensible, ¿vale? En Apache Abro pues no es, esa es una de sus características principales. Entonces, ¿cómo defino mis esquemas de datos? Lo que antes eran los IDLs en las otras herramientas, pues utilizo JSON, entonces puedo tener strings en JSON, puedo tener un objeto JSON que básicamente se encierra entre llaves y se indica el tipo, dos puntos y el nombre del tipo, ¿vale? Entonces voy definiendo así todos los atributos del objeto. Tengo los tipos primitivos null, boolean, int, long, float, double, bits o string, ¿vale? Y tengo tipos complejos como registros, arrays, mapas, ¿vale? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Abro siempre envía el esquema, ¿vale? Y lo que sí que es importante es que el emparejamiento, en lugar de hacerse por ID, ¿vale? Para saber el dato que me viene a qué atributo corresponde, en lugar de hacerse por ID, se hace por nombre, ¿vale? Si veis aquí en la transparencia anterior, un objeto lleva un tipo y un nombre del tipo y después los atributos, ¿vale? Pues este nombre del tipo, ¿vale? Es lo que utiliza Abro para machear cuando me vienen los datos, ¿vale? Los diferentes datos que me vienen con los diferentes objetos que tiene que reconstruir, ¿vale? Entonces, bueno, no voy a entrar en mucho detalle en esta parte de aquí, donde se habla básicamente de Abro que permite tipado dinámico y tal, ¿vale? Me interesa más que veamos un ejemplo, ¿vale? De Abro, ¿de acuerdo? Aquí tenemos básicamente los mismos elementos que teníamos anteriormente, pero se especifican en formato JSON, ¿de acuerdo? Esto es un documento JSON bien formado, ¿vale? Todo documento JSON empieza y termina con una llave de apertura y una llave de cierre, ¿vale? Si tengo listas se especifican con corchetes, ¿vale? Y dentro del documento lo que tengo básicamente son pares clave-valor, ¿vale? Donde el valor puede ser un string, puede ser un int o puede ser una lista o incluso un objeto, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ¿vale? Un objeto JSON que me define un namespace, s.orjc, ¿vale? El tipo del mensaje, que es tipo record, el nombre, ¿vale? Que es cliente, y los campos del mensaje. Y los campos se especifican como una lista, ¿vale? Corchete, corchete, y dentro de la lista lo que tengo son objetos, ¿vale? Todos estos objetos que tenéis aquí, ¿vale? Un objeto que tiene de name nombre y de tipo string, otro objeto que tiene de nombre edad y de tipo int, ¿vale? Y así sucesivamente. En realidad estos serían como los atributos del mensaje, ¿vale? Pero se especifican con una notación que permite establecer una correspondencia, ¿vale? Cuando me llega el formato binario entre el elemento, ¿vale? Y el atributo realmente donde tengo que almacenarlo, ¿sí? Entonces, bueno, por comparación, igual que Thrift es muy compacto, ¿vale? Y está pensado para programar directamente, ¿de acuerdo? Entonces el problema de Abro es que el formato es más propenso a error, porque evidentemente como no se genera código, no hay nadie por en medio que me garantice que eso está mal formado,
¿vale? Cuando generamos código, una de las ventajas es que si el IDL que yo he especificado en Thrift o en Protocol Buffers no es correcto, el generador de código me va a chillar, ¿vale? Me va a decir, oye, esto no soy capaz de generarte código para ello porque aquí hay problemas que yo no soy capaz de resolver. Aquí, como esto es dinámico, no hay que generar código, pues si hay algún problema se detecta en tiempo de ejecución. ¿Vale? Y bueno, aquí tendréis un posible ejemplo, ¿vale?, de procesamiento con Avro que bueno, no tiene mayor importancia. ¿De acuerdo? El objetivo principalmente de esta parte, ¿vale?, es que entendáis que más allá de los sockets, ¿de acuerdo?, que era lo que se contaba en años anteriores, básicamente contábamos sockets como mecanismo de bajo nivel y ya está, ¿vale? No hay cosas por encima de los sockets que yo puedo utilizar para conseguir eficiencia sin tener que morirme serializando y deserializando los datos, ¿vale? Y además permitiendo también que mis aplicaciones puedan ser políglotas, ¿vale? Puedan tener diferentes servicios implementados en diferentes lenguajes. ¿Sí? ¿Alguna duda en esta parte?